Quiero darle bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la profeta Abdías. Estamos llevando siempre este estudio despacio porque hay mucha información que tenemos que cubrir para comprender bien esta profecía. Entonces, hoy vamos a seguir nuestro estudio. Hemos estado viendo más que todo la vida de Jacob y Esaú, enfocándonos en Esaú porque esta profecía tiene más que ver con el pueblo de los edomitas, que es de la familia de Esaú. Entonces estamos viendo las profecías que Dios tiene contra los edomitas. ¿Por qué? Porque como hemos visto en los estudios anteriores, cuando entró a Siria y más importante todavía cuando entró Nabucodonosor con Babilonia, sabemos que los edomitas tomó ventaja de esos momentos difíciles para sus hermanos, los judíos, y entraron y saquearon sus tierras. Entonces Dios enojó con los edomitas y dijo, en lugar de ayudar a sus hermanos, más bien ustedes saquearon a sus hermanos y por eso te voy a castigar. Pues vemos que aún bajo los babilonios, los edomitas sufrió una parte, perdió la mayoría de sus tierras, quedó reducido en un territorio mucho más pequeño que hemos visto en varias de las mapas al sur del territorio de Judá. Y vamos a ver hoy cómo se quedó, por decir así, incorporado dentro del pueblo de Israel. Seguimos primeramente repasando versículo 1 de Abdías por darnos siempre la vista de qué está sucediendo. Visión de Abdías, así dice Jehová el Señor en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero es enviado a la gente. Levantaos y levantámonos contra ella en batalla. Entonces Dios está hablando una profecía contra los edomitas. Como podemos ver en la mapa, el amarillo abajo, el reino de Edom, de los edomitas, con el pueblo ahora, los sitios arqueológicos muy famosos de Petra. Luego arriba del reino de Edom, el reino de Judá, el reino de Israel, los moabitas, los amonitas y así cada uno de los reinos que existían aproximadamente en ese periodo de tiempo. Bien podemos ver en la mapa a la izquierda el mismo área. Lo rojo que es más fuerte se demuestra cuál era el territorio de los edomitas. Ya lo más oscuro arriba, lo que se quedó reducido. Y cuando quedó reducido el territorio de los edomitas, ya no fueron conocidos como edomitas, sino edomeas. Y eso lo vamos a ver en este estudio hoy, cómo empezó a lograr este enlace. Entonces, versículo 8, en Abdías dice, no hará que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Entonces hemos hablado también como Dios estaba profetizando y tenemos estos versículos a la derecha que nos habla. En Edom había sido muchos sabios, era reconocido. Y hemos visto en cuanto a la arqueología, hay evidencias hoy que sí, eran un pueblo avanzado en muchas cosas, pero todo eso se desapareció. Pues pensamos, si hubiera un pueblo muy sabio, no se quedaría destruido. Pienso que un pueblo muy sabio reconocería su Mesías también. Y eso es importante. Pero sabemos que en San Lucas 13, el versículo abajo, ya le hablé que este está hablando de Herodes, que era un edomita. Y vamos a ver cómo sucede eso en los siguientes páginas. Vamos a ir al versículo 15 al 17. 15 al 17 para seguir nuestra lectura en Abdías. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu galardón volverá sobre su cabeza, de la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, así beberán continuamente toda la gente
beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá liberación y habrá santidad, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones. Entonces, este es el enfoque de esa profecía de Abdías. Esos son los versículos quizás más importantes en todo el texto. Primeramente nos dice en versículo 15, como tú hiciste, se hará contigo. Esta es la historia de toda la palabra de Dios. Lo que tú siembras, segarás. Importante recordarla porque es algo que Dios siempre ha dicho y Dios no mienta. Así están los edomitas, como ellos saquearan el pueblo de Dios cuando más bien debían tener un poco de misericordia y hubieran ayudado a sus hermanos, pero no. Entonces Dios dijo en su momento de dificultad lo mismo. No va a haber nadie que tiene piedad por ti. Y dice en versículo 17, pues van a venir juntos estos dos pueblos, los israelitas, los que se quedan en Jerusalén, y los edomitas, se va a hacer un pueblo, pero dice uno de esos pueblos va a desaparecer. Dice en 16, la gente va a beber sobre sus montes como que ustedes nunca existió. Mas en versículo 17 dice, mas el pueblo de Dios habrá liberación. Entonces, un pueblo va a desaparecer, el otro va a seguir. Muy importante estas palabras. Entonces, ahora vamos a brincarnos un poquito fuera del texto de Dios para leer un historiador. Porque para comprender qué pasó, cuando estamos hablando después del reino de Babilonia, pues sabemos que llegó Media Persia, Grecia y luego el Imperio Romano. En el periodo del Imperio Romano, estamos en el periodo también que a veces es desconocido, el tiempo de los macabetas. Y eso es importante para conocer. Cuando hablamos de los macabetas, estamos hablando del periodo 100, 150 años antes de Cristo, también el periodo de Cristo y después. Y ahí viene el tiempo de los edomeas, los edomitas. Y como vamos a ver eso por eso que tenemos por los historiadores. Pero este historiador que vamos a leer se llama Josefo, vivió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, trabajaba por los romanos, él, y escribió lo que él estaba viendo, pero también escribió un poco antes de cuando él vivía sobre la historia del pueblo de Dios. Entonces dice, Judas Macabeo. Y puede ver la flecha que tengo ahí, Judas, ¿dónde está? Ese dibujo a la izquierda es un árbol familiar. Entonces ya se puede ver dónde está Judas Macabeo, ya se puede ver dónde está Jonatán Macabeo, ya se puede ver a dónde está Juan Harcanas, vamos a ver su nombre enseguida. También cuando vamos buscando abajo encontramos al centro abajo Herodes el Grande, y a la derecha de esta Antipater, el hijo de Herodes el Grande. Aquí estamos viendo el árbol familiar que nos lleva a los Herodes. Entonces, Judas Macabeo conquistó su territorio por un tiempo. Está hablando de los edomitas. Fueron nuevamente sometidos por Juan Harcanas. Este es el hermano de Judas. Estamos hablando en el periodo de tiempo 125 años antes de Cristo aproximadamente, por quien fueran obligados a observar los ritos y leyes de los judíos. Entonces esas personas venían y conquistaron el territorio, una parte del territorio de Israel, y se pusieran ellos mismos en poder, tanto en el gobierno como también en el sacerdocio. Y esto es importante para conocer. Entonces, el deseo de ellos en el tiempo del Imperio Romano era liberar el templo y poder empezar de cumplir la ley de Moisés una vez más.
Eso era su intento. Suena bien bonito la historia, pero no era tan bonito como se puede pensar. Dice, luego se incorporaron a la nación judía. Está hablando de los edomitas o las idumeas. Dice, luego se incorporaron a la nación judía. Y los griegos y los romanos llamaron a su país Idumea. De ahí viene ese nombre, Idumea. Eran los idumitas. Entonces fueron incorporados entre el pueblo de Dios. Dice, con Antipatro, puedes ver la flecha rojo, al par de Herodes el Grande, porque era su hijo. Dice, con Antipatro comenzó la dinastía idumea que gobernó Judea hasta su conquista por los romanos. Entonces, de ahí empieza esa gran línea de Herodes que gobernó en Israel y bueno, estamos hablando del periodo de Cristo. Vamos a ver otro dibujo del árbol familiar en un momento, pero lo que vamos a ver, y a veces lo que es difícil para nosotros cuando no estamos muy estudiados en el árbol familiar de esas personas, es que había muchos hombres que llevaban el título Herodes. Y eran diferentes hombres, y eso vamos a ver en este momento. Pero es importante distinguir entre ellos. Muy bien, seguimos. Dice, inmediato antes del sitio de Jerusalén, 20,000 idumeas bajo el liderazgo de Juan, Simeón y Fines y Jacob se presentaron ante Jerusalén para luchar en favor de los fanáticos que estaban sitiados en el templo. Entonces tenemos esas personas que lucharon. Esos son los macabeos, es la historia de los macabeos. Si quiere ver esa historia, otro pedazo de esa historia, puedes buscar una Biblia católica donde se encuentra Macabeas 1 y Macabeas 2, creo que solo son 2, no me recuerdo. Ya 10 no lo he leído, pero sí lo he leído. También puedes encontrar esos textos aparte. Si tú buscas en el internet, puedes encontrar la historia de los Macabeos. Es una historia larga y muy interesante. Si tendrás la oportunidad de buscar un libro que habla de los Herodes, sería muy interesante porque había mucho entrega y política, tanto en el templo como también en el gobierno. Todo era juego de política. Y eso es importante porque ese es el periodo en que nace nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a seguir. Dice Hircano, que es Juan, el hermano de Judas, Macabea. Hircano tomó también Dora y Marisa, ciudades de Idumea, y sometió a todos los idumeas y les permitió permanecer en ese país. Sí, y se circuncidaban y hacían uso de las leyes de los judíos y estaban tan deseosos de vivir en la tierra de sus antepasados que se sometieron al uso de la circuncisión y demás modos de vivir de los judíos. En ese momento, por lo tanto, les sucedió esto, que en lo sucesivo no eran más que judíos. Entonces podemos ver, están circuncidados, están guardando la ley, incorporaron y se hicieron un solo pueblo. Entonces, este es el momento cuando empieza a desaparecer los edomitas. ¿Por qué? Porque incorporaron con los israelitas. Entonces, hoy en día, seguramente si supieran nosotros cuál es la genética de los edomitas y por la arqueología puede ser que llegamos ahí, porque con tan siquiera un sepulcro que todavía tiene materia orgánica en los huesos, puede ser que descubrimos la genética de los idumeas. Puede ser, no es seguro, pero por medio de eso quizás podemos diferenciar entre los edomitas y los israelitas por la genética hoy día. Pero en ese momento podemos ver que están ellos haciendo un solo pueblo. Y eso es importante. Entonces, dice que Herodes
Herodes nació alrededor del año 72 antes de Cristo. Este es el Herodes que mató los bebés. Recuerda cuando nació Jesús, vino los reyes magos, habló con él sobre el rey que iba a nacer a los judíos. Él estaba preocupada, estaba muy ansioso sobre eso. Preguntó a sus sabios dónde tenía que nacer el rey y ellos dijeron en Belén. Entonces recordamos, él mandó su ejército a matar todos los niños de 2 años por abajo. Pero sabemos que José y María fue advertido por un ángel, salían y fueran a Egipcio. Este es Herodes. Este es Herodes el Grande, que estaba vivo en el tiempo del nacimiento de Jesús. Murió alrededor de ese momento, alrededor del año 4 antes de Cristo, decimos nosotros. Entonces, Herodes el Grande es el cual que estamos hablando aquí. Él viene de Antipatro I, de la cual ya hemos hablado, de los Macabeos. Entonces, ese viene de esta línea y es importante. Entonces, dice, lo siento, Herodes nació alrededor de 72 a.C. en Idumea, es edomita. Al sur de Judea, era el segundo hijo de Antipatro, el Idumea, un oficial de alto rango bajo el etnarca Hircana II, que era Macabea, y Cipros, una princesa árabe, nabatea de la ciudad de Petra, en lo que ahora es Jordania. El padre de Herodes era por descendencia edomita. Esta es la familia, ya están incorporados, pero como la profecía, y eso vamos a volver a ver en un momento, pero como la profecía al principio de Abdías dijo, aunque tú hagas tu nido con las estrellas, Dios va a sacarte de ahí. ¿Qué quiere decir? Pues muchas veces proféticamente cuando hablamos de las estrellas estamos hablando de líderes. Estamos hablando bien de los patriarcas, estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando en alguna forma de líderes, aún a veces ángeles. Entonces, los edomitas lograron incorporar entre el pueblo de Dios y subir a ser los líderes. Ya no son reyes descendientes de David, sino son reyes descendientes de Esaú, gobernando sobre Jerusalén y el pueblo de Dios. Seguimos, dice, el padre de Herodes era por descendencia edomita, cuyos antepasados se habían convertido al judaísmo. Herodes fue criado como judío. Strabo, un contemporáneo, sostuvo que los idumeas, a quien identificó como de origen nabateo, constituían la mayoría de la población de Judía occidental, donde se mezclaran con los judíos y adaptaran sus costumbres. Entonces había este enlace por matrimonio, por vivir juntos, por incorporar sus costumbres, tanto de obedecer la ley, ir al templo, de la circuncisión. Entonces, como que ya se mezcló todos los dos pueblos y quedó así como si fuera un solo pueblo. Pero aunque son un solo pueblo, vamos a ver que uno va a ir desapareciendo, mientras que el otro un día va a ser restaurado. Aunque como dijo, de seguro si pudimos hacer un rastro de la genética, encontramos en todos los judíos quizás una pequeña porción de edomitas. En algunos tal vez menos, en algunos más, dependiendo, pero de seguro hay una mezcla de ellos. Entonces, podemos ver esos árboles familiares que tenemos aquí. La que está a la izquierda empezando con Judas Macabeo, sus hermanos, y cómo llegamos a Antipatro, y cómo llegamos a Herodes el Grande, y cómo sucedió este árbol familiar, que es
en parte edomita, en parte romano. Y eso vamos a ver todavía enseguida. Todo eso, ya llegamos a Herodes el Grande, estamos en el periodo de Jesucristo mismo. Estamos en el periodo de Juan, los discípulos, y de Herodes el Grande viene el siguiente Herodes importante, la que gobernó durante la vida de Jesús. Entonces, como podemos ver eso a la derecha, el caja azul oscuro arriba, Herodes el Grande. Ese es el que estaba rey cuando Jesús nació, mató a los niños. Luego tenemos sus hijos que vienen abajo de él, los cajas verdes. Esta es la siguiente línea de Herodes. Puede ver Herodes Antipas, Herodes Arqueleas, Herodes Felipe y Felipe el tetrarca. Entonces, eso es importante porque tenemos un montón de Herodes y a veces nos confunde. Pero de Herodes el Grande, vamos a Herodes Antipas. Herodes Antipas es el que gobernaba en la vida de Jesús. Era Herodes Antipas que robó la esposa de su hermano Herodes Felipe y casó con ella. Y si recordamos la historia, y vamos a ver eso enseguida, Juan el Bautista llegó a Herodes Antipas, es decir, que no es lícito que él está con la esposa de su hermano. Y recordamos que Herodes lo metió Juan preso y luego lo decapitó, lo mató. Entonces, este es los Herodes. Después de Herodes Antipas, llegamos a Herodes Agripa el primero. Ese es el que estaba reinando en el periodo de tiempo de los discípulos. Se encarceló Pedro, se mató Santiago, el hijo de Zebedí. Entonces tenemos varios Herodes aquí que son distintas generaciones. La palabra Herodes era un título y eso es importante para recordar. Entonces, cuando estamos viendo el Nuevo Testamento, es importante conocer a qué Herodes estamos refiriendo, porque solo en la vida de Jesús y los discípulos tenemos el Padre, el Hijo y el Nieto. Tres generaciones. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa. Entonces, eso es importante para conocer cuando estamos hablando del Nuevo Testamento. Ahora, Herodes Agripas, el que estaba vivo durante la vida de Jesús y persiguió a los discípulos un poco, mató a Jesús. Este es el Herodes de la cual estamos hablando, donde está el círculo rojo sobre el caja verde. Es el segundo generación de los Herodes. Vamos a San Lucas 23, versículo 8 al 12. Este es Herodes. Dice así, y Herodes viendo a Jesús se gozó mucho, pues hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer algún milagro. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Mas Herodes con sus soldados le menospreció y se escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y le volvieron a enviar a Pilato. Y versículo 12, importante, y aquel mismo día Pilato y Herodes entre ellos se hicieran amigos, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces, vamos haciendo esta unión. Recuerda, Herodes está en poder. Y aún hablamos de reyes, hablamos de esas palabras, pero la mera realidad es que es el imperio romano que está en poder aquí. Pero ellos están demostrando un poder un poco flexible, abierta. Tenga judía su propio rey. Pero siempre el rey Herodes está bajo el emperador de Roma.
Y esto es importante, que no lo olvidamos en nuestra historia. Entonces aquí tenemos Herodes. Este es Herodes Antipas. Él está ansioso de ver a Jesús. ¿Por qué? Porque mató a Juan. Y vamos a ver en el siguiente pasaje, San Mateo 14, 1 al 4. Vamos a ver que él está preocupado. ¿Por qué? Porque Jesús, para él está pensando, ¿será que este es Juan, a quien fue decapitado? ¿Será que este es Juan resucitado, que viene quizás a castigarme por lo que yo hiciste? Entonces hay una preocupación, pero a la vez está muy curioso. Pero importante, en aquel mismo día, cuando Herodes está viendo a Jesús y hablando con él, preguntando y todo eso, le manda otra vez a Pilato y se forma una amistad, que es muy importante. Dice San Mateo 14, 1 al 4. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus siervos, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos y por esas maravillas se manifestaron a él, porque Herodes, habiendo prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en el cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no es lícito tenerla. Entonces, vemos esa preocupación en la familia y me parece que hay por lo menos 3 Herodes en este pasaje de versículo 1 al 4. Recuerdo, tenemos 4 cajas verdes. Felipe el tetrarca. Pues nos dice en versículo 1, Herodes el tetrarca. Parece que probablemente es el Felipe. Luego tenemos en versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan. Este es Herodes Antipas, porque él estaba quien estaba en poder. Dice que él puso a prisión a Juan. ¿Por qué? Porque Juan estaba opuesto a que Herodes Antipas estaba casando con la esposa de su hermano Felipe, Herodes Felipe. Entonces ahí estamos viendo la intriga y la política entre la familia y este es muy profundo y muy grande cuando uno empieza a leer las historias de esas personas, empezando con los Macabeas, los Herodes, todo ese periodo de tiempo, leyéndolo de punto de vista de los historiadores. Hay mucho que se puede aprender de la política que yo creo que hasta hoy es casi igual. En San Lucas 23, 12, como nos dijo, en aquel mismo día Pilato y Herodes se hicieron amigos. Es importante porque tenemos nosotros edomitas. ¿Qué fue la profecía? Dice que aunque ellos subieran entre las estrellas o pusieran su nido entre las estrellas, aunque ellos, vamos a ver aquí versículo 4, lo tengo a la derecha, el versículo, aunque te remontarás como águila. ¿Y dónde viene el águila? Viene de los edomitas, pero más que eso, viene de los romanos. Y podemos ver el dibujo a la izquierda, tanto con la piedra que fue escarbado y encontrado por los arqueólogos. Esa águila abajo a la izquierda es de los edomitas. Fue encontrado en sus ruinas. El dibujo arriba es de los romanos y su sello. Y puedes ver casi igualito los dos imágenes de águilas. Pero los romanos están en poder y podemos ver que hay un montón de política y entrega entre los Herodes y el emperador romano. Muy importante esa historia. Entonces dice, aunque te remontarás como águila, quiere decir andas entre los águilas, aunque entre las estrellas pusieras sus nidos. Entonces, aunque se subes y pone entre los gobernadores, los líderes, dice, de ahí te derribará, dice Jehová. Entonces, aunque los Herodes lograran gobernar Israel, aunque ellos se metieran a la fuerza y tomaran esa propiedad, ese territorio, como si fueran ellos nativos de ahí, quizás en parte podemos ver lo revés de lo que sucedió en Jacob y Esaú en el principio, porque Jacob
quitó la primogenitura con un tiempo de comida y luego engañó a su papá para recibir la bendición de la patriarca. En este momento, los descendientes de Esaú están tomando, apoderando de la herencia de Jacob, de Israel, de Jerusalén, del territorio de Judá. Entonces, pero dijo el Señor, no importa, aunque tú subes entre los líderes, entre los poderosos, de ahí te lo voy a derribar. Y esto es bastante importante y en el siguiente estudio, vamos a ver un poco más la entrega que hay en eso, la política que estaba, cómo se casaban y metían una familia con otro para lograr esa historia. Pero como bien hemos hablado, el Señor siempre sabe quiénes son suyos. Y Él al fin va a restaurar los judíos, de la cual hoy tiene su nación, tiene Jerusalén por capital, pero los edomitas no damos cuenta de ellos hoy. Solo sus montañas, sus ruinas, donde la gente se sienta y toman sus aguas, viendo los grandes arquitectos que eran los edomitas. Pero los edomitas ya no hay. Si hay rastro de su genética todavía, pues ni eso lo conocemos hasta el momento. Entonces se desapareció cumpliendo una parte de esa profecía y vamos a ver el último parte en el siguiente estudio. Espero que eso ayude a usted en sus estudios, en su comprensión de lo que sucedió alrededor del tiempo de Jesús. Hay mucha que yo no puedo cubrir aquí, pero espero que estoy dando suficiente para que en usted nace un deseo de ir a buscar más, porque hay mucho para aprender. Bueno, espero que esa sea una bendición y que Dios lo bendiga. Cuídese mucho. Gracias.